Lucas capítulo 9, versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, ya vimos la vez pasada cómo el Señor Jesús les explicó acerca de su muerte, les explicó acerca de su resurrección. Y es un tema realmente importante. ¿Cómo no lo va a hacer? Y uno pensaría que eso los conmovió mucho, o los llevó a reflexionar, o a consagrarse más, en fin. Sin embargo, Lucas continúa en el versículo 46 con algo interesante. Dice: entonces entraron en discusión, desde luego los discípulos. ¿Sería que estaban discutiendo sobre la muerte que el Señor les acababa de hablar y su posterior resurrección? Marcos nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, recordemos que el relato anterior era mientras cruzaba por Galilea. Ahora está en Capernaum, su base de operaciones normal, y posiblemente la casa en la que entra, según Marcos, es la de Pedro. Bueno, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó. El Señor Jesús los interroga: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Recordemos que el Señor les había estado hablando muy en serio acerca de su muerte. Entraron en discusión, dice Lucas, sobre quién de ellos sería el mayor. Pues no, fíjese usted, no estaban hablando acerca de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección. No muestran ninguna clase como de sufrimiento por el asunto. Por el contrario, el tema es este: ¿quién de ellos sería el mayor? Marcos nos cuenta la reacción de estos discípulos ante la pregunta del Señor. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Permítame decirlo así: qué oso el de estos discípulos. Da pena ajena, teniendo en cuenta que quizá también nosotros hubiésemos hecho lo mismo al estar allí. Pero bueno, ya que lo vemos con la perspectiva de todos estos cientos de años, qué oso, ¿cierto? Los que hace uno a veces. Qué pena con el Señor. Entonces por eso se quedaron calladitos. Voy a leer solo para nuestra información antes de seguir adelante, porque no es la única vez que esta discusión se presenta. En el mismo Lucas, en el capítulo 22, versículo 24 al 30, dice, solo lo voy a leer, cuando lleguemos allá retomamos, si Dios nos presta la vida. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Similar el tema, como puedes ver allá en el capítulo 22, como lo vamos a ver, pero con unas aplicaciones distintas. Mateo también toca el tema, el mismo, en el capítulo 18, versículo 1 al 5. Solo estoy leyendo. Luego entramos en ese asunto cuando Dios nos permita renovar entendimiento con el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí son más agresivos, ¿no? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Continuemos con el tema en Lucas, capítulo 9, versículo 47. Mira qué bonito como lo trata Lucas. Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Claro, es que el modelo de, usemos la palabra, ¿por qué no?, de liderazgo a los que estaban acostumbrados los judíos era muy diferente al que el Señor Jesús les estaba proponiendo. Los judíos se mantenían disputando sobre los primeros puestos en las sinagogas, sobre los primeros puestos en las cenas, mejor dicho, en todas partes. Entonces no es extraño este asunto entre los discípulos al escuchar que el Señor iba a morir. Considerando además que el Señor de vez en cuando se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo aparte y algunas reuniones solo a ellos. Ejemplo, cuando entró a la casa de Jairo. Ejemplo, como acabamos de ver anteriormente, lo de la transfiguración. Sí. Marcos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. El Señor saca un tiempo para instruirlos con calma y en amor. Qué lindo nuestro buen Jesús. Entendiendo entonces lo que habían estado disputando, Él les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por favor, no se pierda esto. Estas son reglas que el Espíritu Santo establece en el carácter de un verdadero discípulo, en su proceso de madurez y de servicio al Señor. Él necesita sacarnos de los parámetros y de los paradigmas del sistema caído del mundo, en el cual el servicio es algo que deshonra, es algo que no está acorde con el estrato, con la alcurnia. Pues bien, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, aprovecha y nos enseña a todos. Dice Lucas: tomó a un niño y lo puso junto a sí. Además de las palabras que les está diciendo, el Señor se los va a ilustrar. No hay mejor cosa que uno recuerde que una enseñanza con ilustración. El Señor, maestro en eso. Marcos también dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Recuerda, esta enseñanza es para todos nosotros, inclúyase por favor. No vaya a pensar pues que estas son cosas de hace 2000 años. No, la situación sigue vigente, para todos los de Cristo. Y tomándole en sus brazos, Marcos detalla la ternura del Señor en el trato para con los niños. Tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, puedes decir, y nos dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre. Al ilustrar lo que va a decir con el ejemplo de tomar al niño,
nos está dando una lección a todos los adultos, que por lo general consideramos a los niños un estorbo en nuestras reuniones, porque no se comportan a nuestra altura. Qué pena. Es que me parece ver la actitud de algunos adultos en los servicios cristianos o en los cultos, cuando los niños se comportan como niños. Se les alborota algo como herodiano por allá adentro y se les olvida que fueron niños. ¿Por qué los adultos olvidamos que fuimos niños? Marcos también dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este. Podemos pensar entonces que el mayor, el tamaño del mayor se mide por el tamaño de su servicio. Entendamos acá que cuando dice al que reciba a este niño en mi nombre, es recibirlo y darle la bienvenida. Él está ilustrándolo con un niño porque los niños son los que, por lo menos en el contexto que el Señor Jesús está tratando, eran los que menos cuidado recibían. A mí me recibe, agrega, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Sin saberlo, aquel que le da buen trato a un niño, a Cristo está diciéndole bienvenido, me recibe a mí. Y continúa diciendo, y cualquiera que me recibe a mí, vamos a ver el efecto dominó de recibir a un niño y de la enseñanza que el Señor Jesús está dando. Recibe al que me envió, es decir, al Padre Celestial. En Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, el Señor Jesús amplía el concepto cuando dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Ah, pero mire usted. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Miren qué palabras. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces no se trata solamente de servir y recibir bien a los niños, es a todo el prójimo. Marcos dice, es que no me está recibiendo a mí, sino al que me envió. Entonces mira el efecto dominó que te vengo hablando. Si recibo al niño o a la persona necesitada, es como si estuviese recibiendo a Cristo. De hecho, el Señor Jesús dice, a mí me está recibiendo. Pero el Señor Jesús agrega, y el que me recibe a mí, miren el efecto dominó ahí, reciben al que me envió. ¿Y quién fue el que envió al Señor Jesús? Pues el Padre Celestial. Tremenda visita la que tenemos cuando a otros recibimos. Pero también podríamos hablar del lado contrario. En Lucas capítulo 10, versículo 16, se nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Te das cuenta? El efecto dominó contrario. Cuando uno es ogro, arisco, déspota con el prójimo, desde el más pequeño hasta el más grande, se está perdiendo esto y se está haciendo acreedor de cosas muy duras. Porque entonces en el capítulo 25, versículo 41 al 46 de Mateo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo
y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Ves la palabra? No te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el Evangelio de Juan, es que esta enseñanza del servicio a los demás y no del enseñorearnos sobre los demás, está regada por todos los evangelios. Dice Juan en el capítulo 13, versículo 20, recuerda el contexto. El contexto es el Señor Jesús sirviéndole a sus discípulos, atendiéndolos en una cena, cosa que ellos no entendían, que algunos inclusive no querían aceptar. El mismo apóstol Pedro se opuso inicialmente. Sí, necesitamos entender esto a fondo para poder darnos cuenta de que nuestro buen Señor quiere que los discípulos nos comportemos de una manera distinta en cuanto al liderazgo, de una manera distinta a como la hace la gente del sistema caído. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 13. ¿Cuál es el afán? Yo no tengo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, mira lo que hace. O sea, es que el Señor Jesús hacía lo que decía. Se levantó de la cena, en vez de ponerse a llorar, a gemir, oh, me voy a morir, no. ¿Sabe cuál es la mejor fórmula para la tristeza? Servir. Deja de andar moqueando por ahí en los rincones cuando le pase algo. Coja un trapo y arranque a sacudir y verá cómo se compone. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ah, pastor, es que yo no puedo sacudir porque me hace daño el polvo, entonces lave los platos. Trapee pues, sin barrer. Uno a veces puede barrer con la trapeadora. Limpie algún vidrio. Lávele el carro al vecino, haga algún mandado, ocúpese. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sí, así ocurre cuando uno está acostumbrado a enseñorearse sobre los demás y piensa que servir es rebajarse. Pero eso lo entiende uno después. A veces a ladrillazos, pero lo entiende. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues es que se trata de servir y no de ser servil, ¿cierto? Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, entiéndase, no son pies de salón de belleza con pedicure y manicure. No. Son pies de calles con un alto grado de suciedad posiblemente. Y el Señor Jesús está tomando el lugar de la persona que se contrataba para hacer eso con los invitados a las cenas. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy bien. Recuerden que todo esto está en el contexto del asunto de que los discípulos, por el camino de Galilea a Cafarnaún, venían discutiendo quién iba a ser el mayor. Pues ya sabían, por palabras del mismo Señor, que Él se iba a morir. Entonces, a ver, ¿quién será el principal entre nosotros? Sí, de eso se trata el asunto. Pero en el Evangelio de Lucas, volvemos allá, capítulo 9, versículo 48, se ahonda un poco más. El Señor Jesús dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, he aquí la razón de la enseñanza a los discípulos, para ayudarles a aclarar lo que venían discutiendo. El que es más pequeño entre todos vosotros, lo que les está a punto de decir es, o mejor dicho, lo que les está diciendo es, el más grande entre ustedes es el que es más pequeño entre ustedes al humillarse y servirles. Ese es el mayor. Severa contradicción contra lo que usualmente se piensa acerca de esto. Sí, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces ese es el mayor. Con esto Jesús, nuestro Señor, rechaza todo anhelo caído de grandeza, superflua y ridícula, el de querer ocupar los primeros puestos. Por lo menos así Él lo quiere entre los que nos decimos de Él. Sí. Y, como te decía, el asunto sigue siendo vigente hasta su retorno. Más bienaventurado podríamos parafrasear es servir que ser servido. Así que ese espíritu, ánimo de gerente, gobernante, soberano, que en algunos se manifiesta en los pasillos de los templos y de las congregaciones que se dicen cristianas, es una actitud totalmente caída. Porque entre nosotros el mayor debe ser el que más sirve. Debe ser, no, es, según el Señor, el que más sirve. Esto es maravilloso. Ejemplo de servicio, el mismo Señor Jesús. Es que Él mismo se nos mostró tal cual nos predicó. Está por todos lados, siempre, hasta el final. Estuvo sirviendo. ¿Por qué? Porque ejemplo nos ha dado, como le dijo el apóstol Pedro. Sí. Entonces, no es algo que el Señor Jesús como que empezó a fingir acá en la tierra. No. Él venía con un ánimo completo de servicio. El apóstol Pablo, cuando está aconsejando a los hermanos en Filipos para que se parezcan más a Cristo, les dice en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es que servir, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo acá, no es perder la dignidad, es aumentarla, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, el Señor Jesús no tomó forma de gerente, no tomó forma de emperador, siéndolo. No tomó forma de rey, no, escogió la de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente. Ojo, no es que yo soy muy desobediente, yo siempre he sido así. Pues hágase obediente. ¿Y hasta dónde me debo ser obediente? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Habiendo el Señor Jesús mostrado esta actitud, Pablo prosigue y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí. Uno lo nota también cuando, en tratándose de pedirle dones al Señor, uno arranca pidiéndole al Señor, uy, Señor, no, hágame apóstol. Y algunos, cuando el Señor no los hace apóstoles, se pegan un viajecito en avión allí cruzando el charco y vuelven con un título de apóstol que compraron en algún lugar de apostolado. Hágame profeta, hágame evangelista, hágame pastor, hágame maestro. Pero fíjate que el mismo apóstol Pablo le aconseja a los hermanos en Roma que se hagan expertos en los dones que allí enumera. Sí, en el capítulo 12, él habla de uno de los dones funcionales que es muy interesante y que poca gente pide, sin saber el privilegio que se pierden cuando de servir se trata. Sí, porque él dice allá en el capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí viene el que estoy hablando. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Ves? Ahí está, ocultito. Está en el versículo 7 del capítulo 12. O si de servicio, en servir, en la parte A. Pero en Pablo no era solamente una enseñanza, al igual que en el Señor Jesús, vivía como predicaba. ¿Recuerdan cuando naufraga allá en Hechos, en los últimos capítulos? Y después de llegar flotando en tablas a la orilla, Pablo nos llegó diciendo, llegó el superapóstol, encadenado en todo, pero atiéndanme. No, él mismo empezó a servir. Como estaba haciendo frío, hicieron una fogata y Pablo empezó a recoger ramas. Y ahí es cuando una serpiente lo muerde y los nativos empiezan a decir, no, pues este sí debe ser muy malo. Se salva del naufragio y lo viene a morder esa víbora. Y todos esperaban que se hinchase y cayese al suelo muerto, pero no, Pablo sacudió la serpiente esta y siguió sirviendo, no se murió. O sea que uno de servir no se muere. No vaya a pensar pues que si usted empieza a servir le va a dar un infarto o alguna cosa. Tranquilo, si lo muerde una víbora no le va a hacer ni siquiera daño. ¿Por qué? Porque usted anda sirviendo. Así es. John, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque los discípulos venían discutiendo en el camino de Galilea a Cafarnaún, después de que el Señor Jesús les ha dicho que va a ser sacrificado y muerto, y después va a resucitar. Ellos venían pensando a quién le irá a tocar ocupar el puesto de él. ¿Quién de nosotros sería el mayor? Pues bien, aquí les quedó muy claro, muy, pero muy claro. Hay muchos otros pasajes que usted en su lectura juiciosa puede añadir a estos. Pero la invitación que el Espíritu Santo hoy nos hace es a servir. Y no espere a que se lo digan.
El Señor Jesús ya nos lo dijo. No espere a que un ángel venga a decirle, es que el dueño de los ángeles ya nos lo dijo. No espera que el arcángel Miguel baje pues a empujarlo a servir, a empujarla a servir. Olvídese de eso. Dios mismo ya nos lo dijo y nos ha dejado ejemplo claro. Ah, John, pero yo conozco algunas congregaciones en donde eso no es así. Los mayores son los que más son servidos. Equivocados, equivocados. Evalúe muy bien, porque por los frutos, dijo el Señor Jesús, se conoce el árbol. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y le suplico a los tres que esta enseñanza sea revelada en sus corazones a todo aquel que la escuche y la pongan en práctica, empezando en sus casas, amado Padre, porque tú muy bien sabes, en estos 2000 años que lleva desarrollándose el cristianismo sobre la faz de esta tierra, que muchas personas pueden estar haciendo esto en sus templos y en sus iglesias y en sus congregaciones y en sus empresas y en la casa del vecino, pero no lo hacen en su casa. Escuche bien, servir comienza en casa. No vaya a fingir en la iglesia lo que usted no hace en su casa. No sea hallado entre los hipócritas. Si tiene alguien al lado, dígale, ay, ay, ay. Un fuerte abrazo a todos.